¿Hay un etos peronista? ¿Se puede hablar de peronismo o de peronismos en plural? ¿Qué produjeron y sobre todo qué producen actualmente las ciencias sociales sobre el peronismo? Les proponemos conocer una gran diversidad de investigadores de diferentes disciplinas, enfoques, temáticas y periodos históricos provenientes de distintos lugares del país y del mundo, aunque siempre teniendo al peronismo como hilo conductor. Hola, les damos la bienvenida a nuestro primer episodio de nuestro podcast El peronismo en las ciencias sociales. ¿Cómo estás, Rosendo? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, le damos la bienvenida a nuestros oyentes. Yo soy Pablo Alf, antropólogo social de la querida Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Yo soy Rosendo Martínez, soy licenciado en Ciencia Política, también de la Universidad de Buenos Aires. Y lo que me parece que podríamos considerar una génesis de este podcast, que en realidad es una precuela, es el interés que tenemos tanto Pablo como yo en discutir estos temas. Siempre el eje está puesto y enfocado en el peronismo, ya que una buena parte de nuestras charlas sobre política desde que nos conocemos al fin y al cabo giran en torno a esta cuestión. Claro, yo pensaba cómo sustraernos al peronismo hablando de política y siendo argentinos. De todas formas, algo que a nosotros nos interesa sobremanera que pueda reflejar el podcast es el volumen importantísimo que hay de investigación sobre, como dice la presentación, distintas temáticas, distintos periodos históricos. Y otra cosa que nos interesa mucho también es que haya como un cierto reflejo federal de toda esa producción, ¿no? Porque la verdad hay investigación proveniente de todas las provincias del país. Incluso hay investigadores fuera de Argentina también que han producido cosas interesantes, pero si uno se queda en esta zona metropolitana, es decir, Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, donde vivimos nosotros, puede no tener un registro de toda esa producción, y la idea es que le llegue a un público más amplio que el académico, ¿no? Sin dudas, Pablo, y aparte hay que tener en cuenta que la vastedad de información y de análisis académico que hay sobre el peronismo es muy importante. Obviamente en un programa, en un conjunto de capítulos no lo vamos a poder abordar, pero sí por lo menos empezar a pensar cómo podemos acercarnos a los fenómenos más importantes y a las cuestiones más relevantes que tienen que ver con este hecho significativo que ha marcado la política argentina. Claro. Bueno, sí, es inherente a un podcast de este tipo seleccionar, y bueno, eso implica dejar afuera mucha gente que en realidad no vamos a poder abarcar, pero bueno, aunque sea una muestra acotada de todo ese volumen de investigación, nos interesa difundirlo. Yo quería hablar otra cosita en relación a lo académico en la que uno se siente concernido, que es el corazoncito racinguista de uno, ¿no? Bueno, eso claramente no nos vamos a poner de acuerdo. Si tuviéramos que hacer un podcast sobre la historia de Racing y sobre la historia de River, difícilmente el de Racing para mí tuviera la importancia y la significación que podría tener el que podríamos hacer los hinchas de River, pero no nos vamos a poner de acuerdo, así que me parece que tenemos que avanzar, Pablo. Bueno, lamentablemente en esta época este tipo de cosas se escucha, no sé cómo denominarlo, la soberbia del poder, no sé, pero bueno, no importa. Rosendo, metiéndonos en tema, ¿de qué vamos a hablar en el episodio de hoy? En principio yo creo que en el episodio de hoy vamos a hablar de una de las cuestiones que son míticas en términos de configuración del peronismo, que es su política de nacionalización de las empresas prestatarias de servicios. En este caso nos vamos a centrar en la política ferroviaria del primer peronismo, y hay mucho para hablar de eso, me parece, Pablo.
Bien, bien. Bueno, me interesó cómo usaste la categoría de mito, ¿no? Diferente a un uso que está muy extendido en los medios de comunicación, sobre todo, pero a veces hasta incluso en gente del ámbito de la investigación, usándolo con un sentido metafórico, ¿no? Como sinónimo de falsedad o de error. Y bueno, el mito en realidad tiene una potencia muy fuerte, ¿no? Ahora, ¿sobre qué temas puntuales vamos a estar hablando con nuestro invitado? Mirá, vamos a hablar específicamente con nuestro invitado, que es un académico que conoce muy bien la cuestión de cómo el peronismo intervino en la política ferroviaria, sobre el contexto económico, tanto a nivel nacional como internacional, así como las particularidades de las políticas ferroviarias, con detalles sobre las discusiones de la época y también un análisis de distintos aspectos de ella, tanto los orígenes como las consecuencias de tomar determinadas decisiones en términos de políticas públicas que obviamente han modificado el escenario del pensamiento político nacional. Bien, bien. Bueno, un comentario nomás, Rosendo, antes de presentar a nuestro invitado, y es que esta categoría de primer peronismo enmarca esos dos primeros gobiernos de Perón, o un gobierno y medio, ¿no? Alguien que haya leído a Ricardo Sidicaro, a Alejandro Orovix, sabe que primer peronismo remite a esa etapa. Bueno, si te parece, le damos la bienvenida a nuestro invitado. Por supuesto. Presentemos nuestro invitado. Es Daniel Cardoso, profesor de enseñanza media y superior de Historia de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Filosofía y Letras. Es magíster de Historia en la Universidad de San Martín. El título de su tesis, que es un poco lo que nos convoca hoy, es La política ferroviaria del primer peronismo, 1946-1952. Además es doctorando en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Y la tesis de doctorado de Daniel es la política de transportes del peronismo, o sea, bien concreto. También posee publicaciones diversas sobre esta temática y participó desde el año 2004 en congresos referidos a esta problemática. Desde esta fecha hasta ahora ha hecho diferentes proyectos dentro del marco del UBACIT, siendo actualmente director de uno de ellos en la Universidad Arturo Jauretche, y titulado este proceso de investigación El Estado Peronista en Acción, Ciencia Técnica, Educación y Transporte 1946-1955. Y además es docente en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Arturo Jauretche, y en la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz. Daniel, te saludamos y te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días. Muy bien, todo muy bien, por suerte. Bueno, Daniel, a ver, para romper el hielo, lo primero que queríamos consultarte es si nos podés resumir brevemente los antecedentes tuyos, o digamos cuál fue tu trayectoria en investigación y sobre todo qué razones te llevaron a investigar este tema, ¿no? Y aclaro para el público que si bien yo he leído algún paper tuyo en algún congreso, lo que tomamos como material para conocer, digamos, tu investigación fue tu tesis de maestría. Así que, básicamente, si nos podés resumir eso, ¿y qué te propusiste con tu tesis de maestría? Bueno, bárbaro. Bueno, en primer lugar, el agradecimiento por la invitación. Mirá, en realidad, uno antes que historiador es un individuo inmerso en una sociedad y también uno posee un determinado marco ideológico. Siempre adhería a aquellas corrientes ideológicas que consideran que el Estado tiene que tener un papel fundamental como ordenador en un sistema tan complicado y a veces perverso como es el sistema capitalista. Y siempre me interesó mucho, no sé por qué, lo que tiene que ver con los medios de transporte, sobre todo considerados como elementos estratégicos para cualquier idea de desarrollo nacional, ¿no? El medio de transporte tiene que ver no solo con el trencito, como decía Scalabrini Ortiz, sino también con el desarrollo industrial, con el desarrollo agropecuario. Y allá por el 2000-2001 la curiosidad
me llevó a tratar de entender por qué un país como la Argentina, que había llegado a tener 43.000 kilómetros de vías ferroviarias, en el 2000 tenía solamente 6.000 kilómetros operativos para funcionar. Lo cual inevitablemente, fatalmente, te lleva a hacer un viaje hacia el pasado y a tratar de indagar qué pasó, pero no solo en los cercanos 90, sino también, porque los 90 son el momento en el cual se produce la reducción del sistema ferroviario, sino también tratar de ver si hubo un momento en donde el Estado tuvo un papel protagónico, ese Estado que tanto me interesaba, en el desarrollo del sistema. Y eso me llevó inevitablemente a la experiencia de los gobiernos peronistas y al momento previo. Mientras tanto, yo en el 2001 me recibí de profesor de enseñanza media y superior en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras. Siempre encaré mi carrera en función de la investigación, también me empezó a gustar la docencia y tenía en mente el camino de la investigación y bueno, comencé a investigar sobre la política ferroviaria de los gobiernos peronistas. Esas sucesivas investigaciones se fueron transformando en presentaciones en congresos que después maduraron y tomaron la forma de la tesis de maestría, que la realicé en la Universidad Nacional de San Martín, bajo el título La política ferroviaria del primer gobierno peronista, o del primer peronismo en realidad. Abarqué desde 1946 hasta 1952. Y en la actualidad estoy haciendo el doctorado indagando bajo el título de la política de transportes de los gobiernos peronistas, porque después lo vamos a ver durante las charlas, si les parece atractivo. Lo que vamos a ir viendo es que el ferrocarril, que había sido un medio de transporte hegemónico hasta la crisis de 1930, progresivamente empieza a perder espacio frente al transporte terrestre. Este es un fenómeno de alcance mundial que repercute en la Argentina. Entonces, para entender qué pasaba con el tren en aquellos años y por qué el tren pierde carga, entre varios motivos, también había que entender el desarrollo del transporte caminero y también, para entender los volúmenes de comercio al resto del mundo, avanzar sobre el transporte naval. Y en ese camino también tenía un papel muy incipiente el transporte aeronáutico. Los 4 medios de transporte para los gobiernos peronistas fueron emblemáticos, ¿no? Después lo podemos charlar, pero pienso en el Pulqui 1, en los primeros aviones a reacción, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso se transformó en un conjunto que asocia la pasión por la investigación con la militancia y con la profundidad que el análisis académico y la seriedad que el análisis académico tiene que tener. Fui participando en varios proyectos de investigación en el marco de la Universidad de Buenos Aires, en sucesivos proyectos Subacit, con Teresita Gómez, y en la actualidad trabajo en la Universidad de Buenos Aires junto con Alberto Müller, que es un conocido especialista de transporte ferroviario y automotor, y en la Universidad Nacional Arturo Jauretche soy director de un proyecto que aborda el Estado peronista en acción en 3 áreas: en ciencia y técnica, en transporte y en educación, tratando de ver cómo se concatenan esos 3 espacios. Digamos, eso sería sintéticamente, Pablo, mi recorrido. La cuestión ahí importante que tiene que ver con esto, básicamente es, o por lo menos lo que nos interesa a nosotros, tiene que ver fundamentalmente con analizar esta etapa de nacionalizaciones que atraviesa al primer gobierno peronista. Y en ese contexto es muy importante, como para empezar este recorrido, ver efectivamente si nos podés hacer un análisis de en qué etapa estaba esa situación respecto del transporte ferroviario antes del proceso de intervención del Estado en términos de reversión de la gestión de los ferrocarriles, y al mismo tiempo teniendo en cuenta que fue un proceso mucho más amplio, ¿no?, que solo el de gestión de los ferrocarriles, sino que fue una cuestión más interesante y estratégica en términos de comunicaciones, de un montón de áreas que involucran al quehacer nacional, en donde obviamente los ferrocarriles fueron un aspecto estratégico. Pero me parece importante que puedas describir cuál era la etapa previa a la nacionalización, como para que los oyentes puedan entender qué efecto tuvo y qué consecuencias después positivas generó para la gestión del Estado y para las posibilidades de abrir nuevas expectativas. Exactamente, bueno, sí, desde sus orígenes el sistema ferroviario en la Argentina tenía que ver también con un proyecto de formación de nación. Sabemos que allá por 1880 se conformó el Estado Nacional, se fue avanzando sobre los territorios de los pueblos originarios. En el marco de ese avance, la conquista de nuevos territorios implicaba el desarrollo de medios de transporte,
Y la Argentina no poseía en esos momentos, te estoy hablando de fines del siglo XIX, la estructura de capitales necesaria como para poder lograr atraer al negocio ferroviario a nuestro país. El ferrocarril, hijo de la revolución industrial, desde mediados o antes del siglo XIX, ya se había desarrollado en Inglaterra, en Europa y en los Estados Unidos, y la Argentina buscaba seducir al transporte ferroviario para atraerlo al país, para consolidar el modelo agroexportador. Es decir, la idea era traer el ferrocarril básicamente para garantizar el traslado a los puertos de las materias primas que se iban a vender a Europa a cambio de la compra de manufacturas. Para atraer a los capitales, que eran fundamentalmente extranjeros, bueno, se dieron muchísimas ventajas, como darles una legua a cada lado de la vía a las empresas que lograban acercarse al país, se les garantizaba la ganancia de por lo menos un 7%, y toda una serie de beneficios a través de una ley que se llamó Ley Mitre, que durante varios años garantizó beneficios concretos, es decir, si la empresa privada no lograba alcanzar el 7% de ganancia, el Estado Nacional ponía el resto, y de esa forma llegaron al país varias empresas, en su inmensa mayoría de capitales británicos, pero también de capitales franceses y de capitales belgas. Esto fue un negocio muy importante para esos capitales, también permitió el desarrollo del país dentro de ese modelo agroexportador, pero una vez sucedida la Primera Guerra Mundial y al llegar sobre todo la crisis de 1929 y el surgimiento de nuevos medios de transporte, el auge del transporte ferroviario a nivel mundial, siempre está bueno ver qué pasa en la Argentina y qué pasa en el resto del mundo, porque hay muchas continuidades, el auge del transporte ferroviario comienza a decaer. En paralelo con este decaimiento, crecen en nuestro país corrientes nacionalistas que tienen un componente antibritánico muy fuerte, que denuncian el carácter imperialista de Gran Bretaña. Recordemos que Estados Unidos comienza en esos años a aparecer en escena, pero va a ser protagónico después de la Primera y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí hay varios factores a tener en cuenta en la previa de la nacionalización. Y que es interesante porque aportan matices. Por un lado, la Argentina, al ingresar a la Segunda Guerra Mundial, aunque nos parezca mentira, esto lo trabajamos mucho con los alumnos que se sorprenden, Inglaterra tiene una deuda muy, muy grande con la Argentina. En plena guerra, la Argentina vende materias primas, Inglaterra no puede abonar esas materias primas, comienza a acumularse un saldo deudor muy importante, que lo menciono porque ese saldo deudor después va a ser el que se va a utilizar para intercambiar los ferrocarriles ingleses a cambio de esa deuda. Pero es importante marcar que los ingleses, al llegar a la década del 40, ya también ellos querían sacarse de encima unos ferrocarriles que les eran muy onerosos, que no les garantizaban tanta ganancia, y en la Argentina había una vocación muy fuerte, igual que en otros países latinoamericanos, por garantizar desde el Estado el manejo del transporte. O sea que se están concatenando ahí. Sí. Eso justamente era un poco lo que apuntaba a lo que venía pensando, ¿no? Teniendo en cuenta lo que describís vos, que hay un escenario nacional e internacional, económico principalmente, ¿no?, que condicionaba estas políticas de nacionalización de los ferrocarriles internacionalmente, digamos, que está la situación de la guerra. ¿Qué experiencias hubo en América Latina en relación a este tipo de políticas, como para ver si efectivamente la avanzada tiene que ver con una decisión estratégica solo del gobierno peronista o hay una cuestión más regional? Mirá, en realidad las experiencias que visibilizaba el gobierno peronista, porque todo un tema muy lindo es ver, bueno, en quiénes se están inspirando estos hombres que empiezan a pensar en la nacionalización. En realidad, más que inspirarse en experiencias latinoamericanas, se inspiraban en experiencias europeas de posguerra. Es decir, la nacionalización va a ser en el 47 y se va a concretar en el 48, hace 2 años que terminó la Segunda Guerra Mundial, y en toda Europa, frente al peligro del avance del comunismo, se produce el surgimiento y la expansión del estado de bienestar. Esa expansión incluye el manejo de los transportes. La Argentina va a nacionalizar sus ferrocarriles, pero también previamente los nacionaliza Francia, los nacionaliza Inglaterra. Estados Unidos no los nacionaliza en su totalidad, pero se asegura para sí un manejo muy profundo del Estado. En Latinoamérica estaba la experiencia mexicana, sobre todo, pero las referencias tenían que ver con ese mundo europeo. Y vos marcás algo muy interesante, que es que la nacionalización, nosotros planteamos que en parte es una agenda impuesta, porque si uno ve los meses previos a la nacionalización, si bien en todo el marco político había acuerdo, tanto el radicalismo como el peronismo, como algunos sectores conservadores estaban de acuerdo en que el Estado tenía que manejar los ferrocarriles, había una gran discusión que tenía que ver con el monto. Y en el medio de la negociación, la Argentina, en las manos de Miranda, que era el ministro de Hacienda en esos años,
plantea, bajo órdenes de Perón claramente, la posibilidad primero de hacer una empresa mixta, con capitales británicos y con capitales del Estado. Recién después, mientras la deuda que los ingleses tenían con nosotros se desvaloriza notablemente, se decide avanzar en la nacionalización completa. Pero volviendo a tu pregunta, la mayoría de las experiencias tenían que ver con ese mundo europeo que, asustado frente a la expansión del comunismo, avanza con el estado de bienestar, carente de capitales, empieza a manejar los sistemas de transporte. De hecho, una vez que se produce la nacionalización, vienen al país muchos gerentes de empresas francesas e inglesas para comparar el funcionamiento del sistema en Europa con lo que estaba pasando acá en la Argentina. Bien, Daniel, algo que nos resultó muy interesante en tu tesis es cómo describís las distintas propuestas que había sobre la nacionalización de los ferrocarriles, y algo que a mí me interesa sobremanera, quizás bueno es un vicio profesional, digamos, de la antropología, es qué actores encarnaban esas propuestas. Bien. Bueno, te cuento. Primero imaginemos el escenario de la Argentina con el peronismo en el gobierno, ¿no? Producto del golpe de 1943. Un actor central que estaba en esa propuesta y que se va a ver desplazado, y seguramente tiene que ver con lo antropológico, con lo sociológico, es el funcionariado técnico especializado que desde antes del peronismo, estoy hablando de los ingenieros sobre todo, tenían propuestas de avances de nacionalización, de construcción estatal, pero que van a chocar fuertemente con los militares. Alguna vez comentamos en una ponencia, yo creo que Pablo vos estabas, que la revista matriz de los ingenieros, que es la que publica el Centro Argentino de Ingenieros, que es la institución que los reúne a ellos, en uno de sus números decía, ¿no? No sé, el abogado es un buen profesional, pero se deja llevar por el lucro. El médico es un buen profesional, pero depende de otras herramientas. En cambio, el ingeniero es el hombre que domina la naturaleza, que solo Dios puede ponerse a su propio nivel. Es decir, estos hombres se conceptualizaban como un actor social importante, tenían vínculos con empresas privadas y con actores privados muy importantes, y ellos se consideraban los que iban a llevar adelante este proceso. Y se sintieron profundamente postergados, y de hecho muchos renunciaron y se fueron con la llegada del golpe del 43 y del gobierno peronista del 46. Y otros actores que van a intervenir son los mismos contratistas y vendedores de material ferroviario que durante años le vendieron material a las empresas británicas, van a seguir vendiéndole a las empresas ferroviarias nacionales. De hecho, en 1948 se empieza a publicar una revista financiada por los abastecedores y por los importadores ingleses que no tienen ningún problema con la nacionalización del ferrocarril y siguen vendiendo material. Ojo que acá progresivamente empiezan a llegar a ingresar al país los fabricantes estadounidenses, que no solo empiezan a fabricar más material ferroviario, sino que lo fabrican mejor, y también están en este juego. Y también están los intereses del sector vial, los importadores de autos y de camiones. Acá no se fabricaba mucho en su plenitud, sino que lo que se hacía básicamente era armar, y ellos presionan. En realidad, tanto ellos como los actores del sector naval definen a la Argentina, y ellos me refiero a los automotores, como un país excesivamente ferroviario, y constantemente le van a reclamar al gobierno peronista que sostenga el ferrocarril, pero también que le dé aire y oxígeno y presupuesto al transporte naval y al transporte aéreo. Otros actores que están también en este juego son las cooperativas del interior, los intendentes del interior, los transportistas de cargas del interior, que durante años habían acendrado y alentado ese nacionalismo antibritánico porque consideraban abusiva la tarifa del ferrocarril y constantemente están presionando para que haya baja de tarifas. O sea que, como vos bien planteabas, Pablo, hay una multiplicidad de actores. Es interesante ver los reclamos que se hacen a este Estado que también es sumamente, tiene mucha atención a los reclamos que se hacen desde las provincias, y en el Archivo General de la Nación, en la Secretaría Técnica, está repleto de telegramas que envían las fuerzas vivas locales de los diversos pueblos, desde el almacén más humildes hasta el cargador de granos, que están operando y tensionando al Estado a la hora de decidir qué política tarifaria, qué política de transporte está en juego. Tengamos en cuenta también que es un proceso estamos en el medio de un proceso de mucho transporte veraniego, de migrantes internos que van hacia la capital y que utilizan el ferrocarril, de desarrollo industrial y de crecimiento muy expansivo en el transporte de pasajeros. Entonces hay un montón de actores que están tensionando a la silla donde estaba sentado el ministro de Transporte en esos años.
Perfecto, Daniel. Mira, algo que tiene un vínculo importante con lo que estás describiendo es algo que, bueno, yo en particular lo conozco con la industria petrolera en el primer peronismo, pero quería consultarte, digamos, estas propuestas a la hora de llevarlas a la práctica se encontraron con dificultades organizativas, administrativas, y creo que vos lo describís bien. ¿Nos podrías hacer un resumen de cuáles fueron esas dificultades a la hora de nacionalizar los ferrocarriles? ¿Cómo no, Pablo? La principal dificultad es que no estaba pautada la nacionalización. O sea, si vos lees el primer plan quinquenal, en ningún momento se habla de nacionalización. Cuando se esboza el primer plan quinquenal, que va a empezar a funcionar en el 47, se hablaba a lo sumo de empresas mixtas. Bueno, el incremento de la deuda, la negociación apresurada por los tiempos que corrían, llevan a la nacionalización, y el principal problema que tiene al principio del Estado es que está sorprendido por la nacionalización. ¿Por qué sorprendido? Históricamente en la Argentina habían existido ferrocarriles bajo la esfera estatal, que eran aquellos ferrocarriles que eran considerados como de fomento, que no necesariamente tenían un criterio de rentabilidad, y paralelamente a ellos estaban los ferrocarriles privados. Cuando se produce la nacionalización, el Estado se encuentra con un volumen enorme de nuevos ferrocarriles, nuevos en el sentido de que ahora están bajo jurisdicción estatal, y el Estado primero no tiene los funcionarios, la cantidad de funcionarios para manejar ese sistema. Hay una respuesta muy ágil, muy concreta, que es la de tomar a los ferrocarriles, a los gerentes británicos. Durante muchos años cierta historiografía planteó que el peronismo rompió todo, que echó a todos los gerentes simplemente por ser británicos. Eso no es así, ¿eh? Una de las cosas que se hace en el contrato de compra de ferrocarriles es pautar nuevos contratos que van a durar 4 años para el personal británico de dirección y para todos aquellos que se quieran quedar, y muchos se quedan. Entonces, en un problema serio que era el de la gestión, en parte fue reemplazado de esa manera. Paralelamente, desde los sindicatos se empezó a formar personal, el personal que concretamente estaba en vías y obras o en el transporte, digamos, en el frente de batalla sobre la vía, para empezar a capacitarse. De hecho, la Unión Ferroviaria tenía su publicación, el Obrero Ferroviario relaja las condiciones de ingreso al ferrocarril ante este escenario. Y después, por supuesto, como el ferrocarril había dejado de ser rentable desde por lo menos 1930, el estado del material ferroviario no era el mejor. Por lo tanto, rápidamente se intentó, aunque no siempre se consiguió, comenzar a recuperar material ferroviario. El tema es que ahí hay un límite con el desarrollo industrial de esos años. La industria sustitutiva de importaciones tenía capacidad como armadora, pero tenía graves problemas para llegar a completar el proceso de fabricación de material ferroviario. En un momento en donde, encima para complicar el panorama, la histórica tracción a vapor comienza a ser desplazada por la moderna tracción diésel eléctrica, y esto implicaba un bagaje tecnológico que el país había empezado a desarrollar en las manos de algunos ingenieros en los ferrocarriles británicos, y algunos de estos ingenieros fueron convocados por el gobierno peronista para desarrollar una locomotora diésel eléctrica nacional. Entonces, digo, básicamente los problemas que se encontraron fueron que tenían que ver con la sorpresiva nacionalización y con encontrarse con un volumen de manejo que era inaudito para el Estado Nacional. Y la verdad es que se dieron respuestas interesantes y rápidas en ese contexto. Después llega la crisis del 49, que eso va a ser un golpazo para toda la economía y también para el sistema ferroviario. Pero básicamente los problemas eran esos, los problemas de gestión. Que eso nos vas a contar en el próximo bloque. Para cerrar un poquito con esta primera etapa, me gustaría, teniendo en cuenta lo que vos planteabas, ¿no?, de que en el primer plan quinquenal no había una visión efectivamente, en principio, de pensar una política de nacionalización de los ferrocarriles, ver si lo que inicialmente se puede analizar es que había continuidades políticas en relación con los gobiernos que vienen desde el año 1943, o vos lo ves en otro sentido. Mirá, es una de las cuestiones más atractivas que se está indagando en general en los estudios sobre el peronismo en los últimos años, ¿no? Si hasta hace 20 años el peronismo se consideraba como un momento de ruptura,
en los últimos años cada vez se logran establecer más continuidades. De hecho, estos ingenieros que estaban en el Estado y muchos militares de la década del 30 ya hablaban de la nacionalización del sistema ferroviario, e inclusive la revista de Economía Argentina, con Alejandro Bunge y con un conjunto de ingenieros y de técnicos que eran previos al peronismo, antes de que pasara el 17 de octubre, también planteaban la nacionalización del sistema. Es decir, el peronismo no es tan rupturista con respecto a la idea de la nacionalización. De hecho, buscó primero una serie de sociedades mixtas, después recién, como decíamos antes, avanzó en la nacionalización. Así que cuanto más se indaga, más aparecen las continuidades. Esto no implica restarle mérito, pero existen muchos trazos. Alguna vez Perón dijo que tuvo muchos candidatos al Ministerio de Economía en el 46, que habló con muchos y que a todos les decía: se puede nacionalizar los ferrocarriles, se puede crear el IAPI, se pueden lanzar los planes quinquenales, y que todos le decían que no. El único que le dijo que sí fue Miguel Miranda, y por eso lo contrató a Miranda. Digo, como para marcar que también hay un componente rupturista, pero es cierto lo que vos planteabas, hay muchas líneas de continuidades con periodos anteriores, en la Argentina y en el mundo, en donde, como dijimos antes, también se asistía a un proceso de nacionalización. Perfecto, Daniel. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, le vamos a dejar una pregunta. Le dejamos una pregunta al público y continuamos con el segundo bloque. Gracias. Perfecto. Gracias, Pablo. Bueno, vamos con la pregunta que le proponemos al público, que es: ¿a qué valor compró el Estado argentino los ferrocarriles en manos de compañías inglesas en 1948? La respuesta al final de este episodio. Bueno, Daniel, retomamos la conversación. Algo puntual que te quería consultar era algo que desarrollás muy bien en tu tesis, es a partir del año 48 y 49 también, ¿cómo era evaluada la rentabilidad del sistema ferroviario? Bueno, eso es muy interesante, sobre todo porque, bueno, siempre que uno escribe o que toma una postura está discutiendo, ¿no? Y vos me preguntabas al principio algo muy interesante, que era por qué uno se había puesto a estudiar esto, y esto tenía que ver con el presente. Bueno, sabemos que campea una ideología liberal que imagina al Estado como derrochador, ¿no? Yo veía los comentarios sobre esta idea tan peregrina de privatizar aerolíneas argentinas, y el liberalismo siempre se planteó que el Estado, y se tomaba como ejemplo el Estado peronista, era un Estado que buscaba el derroche. Y en realidad, cuando uno empieza a revisar los archivos de aquellos años, muy por el contrario, constantemente se está apelando a gastar lo mínimo y necesario. Es decir, hay dos tendencias dentro de ese manejo y dentro de esa gestión. Por un lado, se decide sostener el ferrocarril de Fomento, porque un tren aguatero claramente da pérdidas, pero si vos no llevas el tren con agua, la población se muere. Lo mismo que llevar los trenes sanitarios o los trenes a los lugares menos favorecidos económicamente del país. Pero esa tendencia convive claramente con una política tarifaria. Las tarifas se van modificando, aunque siempre por debajo de los valores de la inflación. Tengamos en cuenta que acá hay que pensar al Estado como un elemento integral, es decir, está bien, acepto que el ferrocarril dé pérdidas, pero después busco compensar esas pérdidas obteniendo rentabilidad desde otras instituciones estatales o recargando impuestos en algún otro sector que lo pueda hacer. Para dar un ejemplo casi anecdótico, encontré en los archivos el caso de un gerente ferroviario que utilizaba el vehículo oficial del ferrocarril para ir a ver las carreras de caballos. Bueno, lo exoneraron, y después había muchos reclamos de instituciones religiosas que pedían rebaja de tarifas y se les dice que no. En aquellos años se corrió la carrera Buenos Aires-Caracas y los autos de carrera habían llegado exhaustos, venían desde Venezuela al norte del país. Se le pide al ferrocarril que los transporte gratis hasta la capital federal y se les dice que no. O sea que de ninguna manera es un Estado derrochador. Muy por el contrario, intenta convivir con las nuevas tendencias que había en el mundo, y que esto lo vocea muy fuerte el gobierno peronista, que es tratar de hacer un Estado empresario. Es decir, que en la medida de lo posible, sin obturar los mecanismos de fomento, se permita obtener mecanismos de ganancia. Es más, el gobierno peronista empieza a hablar de racionalizar el personal. Ese concepto, que es bien de los 90, está en el gobierno peronista. No con la idea de los 90, no con la idea de echar al personal, pero sí con la idea de reacomodarlo.
Bien, bueno, lo que mencionás uno lo conoce sobre todo en el segundo gobierno de Perón con la racionalización que hubo con los combustibles. Claro. Evidentemente hubo un déficit en el primer gobierno de Perón, los datos lo demuestran, pero en relación a esto te quería consultar. Ese diseño de la red ferroviaria del siglo XIX, que ya lo conocemos, es decir, tenía como centro, bueno, a la metrópoli, al puerto de Buenos Aires, y estaba, digamos, pensado para un modelo de país, un modelo económico. La consulta es, en esta etapa, la nacionalización ¿era compatible con el modelo de sustitución de importaciones? Y por otro lado, ¿qué límites tuvo en relación con el IAPI, ¿no? Bueno, te cuento, en realidad están estrechamente relacionados los componentes que vos me mencionabas, Pablo. El primer plan quinquenal destina toda una parte muy importante al sistema ferroviario, al sistema de transporte, pero constantemente se está pensando el transporte como complemento o como eje central para tratar de completar un problema grave que tenía la Argentina, que era no lograr cerrar el sistema de desarrollo industrial, ¿no? Sabemos que en el ámbito industrial existen básicamente dos tipos de desarrollo industrial, la industria liviana y la industria pesada. El ferrocarril era la gran oportunidad para lograr fabricar acá las locomotoras, es decir, el material pesado, que implicaba, como dije antes, una nueva tecnología como era la diésel eléctrica. De hecho, en el caso de este ingeniero del ferrocarril británico que fue a trabajar para el ferrocarril nacionalizado, que fue el ingeniero Sacayo, logró construir dos prototipos de la locomotora justicialista, que eran locomotoras diésel eléctricas, pero tropezó después con muchísimos inconvenientes. Es más, la locomotora poseía muchos de sus componentes importados. La idea era empezar con los componentes importados y después reemplazarlos por componentes nacionales. Pero hablando de continuidades, esto se va a lograr recién con la presidencia de Frondizi, en donde hasta se llegan a utilizar los mismos motores que había comprado el gobierno peronista para, con presencia de capitales europeos, fabricar la locomotora nacional. Aunque tampoco en esos años se pudo dejar de depender absolutamente, y tampoco lo hemos logrado hoy en día, de la llegada de componentes extranjeros. Y el IAPI tuvo un papel central porque en la compra de muchos insumos, si algo se le reconoce al gobierno de esos años, es la compra de mucho material de transporte, sobre todo de coches de pasajeros, y en eso el IAPI jugó un papel central. También el IAPI estaba estrechamente vinculado a la venta de cosechas y el ferrocarril tenía que responder a esa exigencia. Esa fue otra tensión y una exigencia que el ferrocarril no logró cumplir, que es que una vez que se produce la crisis del 49 y la salida de esa crisis es volver al modelo agroexportador, por lo menos para zafar con la venta de materias primas, como hacemos ahora, ¿no? Que necesitamos esos dólares. El ferrocarril intentó responder, pero ya estaba en juego el camión y entre ambos intentaron sacar las cosechas, pero el ferrocarril constantemente se reciben reclamos de los pueblos del interior en el sentido de que el ferrocarril no logra responder a la cantidad de cosechas. También se necesitaban más vagones, que industrialmente no se pudo hacer eso. La primera fábrica privada de construcción de vagones con apoyo estatal es la de Bautista Buriasco, que es de 1951, antes había armadoras, empiezan a fabricar vagones, pero esa respuesta nunca se llegó a responder o habilitar la cantidad de vagones que se necesitaban para sacar la cosecha. Perfecto, Daniel. Vos sabés que mientras nos respondías esta pregunta, yo me acordaba de un texto bastante conocido de Oscar Oslak sobre la formación del Estado argentino. Claro. Y justamente uno de los factores que él mencionaba como problemas para la conformación del Estado argentino del siglo XIX era la, digamos, escasa integración regional. Pero bueno, es interesante lo que describís porque, bueno, había otras demandas, ¿no?, en el siglo XX. Sí. Vos sabés que, perdóname, el gobierno peronista después del 49 con la crisis no logra avanzar mucho en la construcción de ramales, no logra romper ese esquema radial hacia el puerto que vos hablabas, pero de los pocos ramales que se construyeron, varios fueron a esos países limítrofes que vos mencionabas. Ya eso se venía haciendo, inclusive estaba bueno lo que me comentaba Rosendo recién.
desde antes del 43. Ya se estaba avanzando en la construcción de ramales con Bolivia, con Chile y con Brasil, en un concepto de una estrategia latinoamericanista ante un mundo que veía como muy probable una tercera guerra mundial. Algo muy interesante que tiene que ver con eso, Daniel, es que hoy gran parte de esa infraestructura ferroviaria sigue montada en los distintos lugares de la Argentina y que gran parte de la organización territorial de nuestros pueblos estaba asentada sobre esa lógica, a tal punto que todavía se pueden observar centenares de pueblos fantasmas en un montón de lugares del interior del país a partir de esa desarticulación, ¿no? Eso es muy interesante. Como cuestión para continuar algo que a mí también me interesaba, que venías planteando antes, que tenía que ver con esta cuestión de las importaciones y este debate sobre qué se puede producir en la Argentina y qué no. Por ahí sería interesante, porque me parece que es un debate que cruza al segundo peronismo, sobre todo, y que pone a Frondizi como un actor interesante en ese debate, que pudieras contar un poco si a partir de la década del 50 hubo transformaciones en el sistema ferroviario vinculadas a este tipo de cuestiones que me parece que son interesantes para analizar el reposicionamiento económico del segundo gobierno peronista. Sí, la llegada del desarrollismo, ¿no?, después de 1958 traza muchas continuidades con el gobierno peronista. Digo, el gobierno peronista había hecho un contrato con Fiat para que Fiat abastezca de motores a la locomotora justicialista. Ese mismo contrato es reformulado y ampliado por la experiencia de Frondizi. Se incorporan empresas estadounidenses y norteamericanas y se les pauta, esto también pasó en la industria automotriz, que progresivamente, a medida que ellos iban fabricando, tenían sí o sí obligatoriamente que incorporar cada vez más componentes nacionales. Y eso se fue logrando. Es más, muchas de las locomotoras que hoy en día podemos ver circulando en nuestros ferrocarriles son locomotoras que se construyeron bajo licencia como consecuencia de aquel contrato que se esbozó en el gobierno peronista y se concretó durante la experiencia de Frondizi. Lo que pasa es que en esos años de Frondizi ya es muy fuerte la presencia del transporte automotor. De hecho, van a llegar muchas empresas extranjeras. Y después Frondizi lo que tiene es que, a la vez que alienta el desarrollo industrial, decide encarar una batalla muy fuerte, excesivamente frontal quizás, contra los gremios ferroviarios, porque a la vez que apostaba al desarrollo industrial, acusaba al déficit ferroviario de ser uno de los responsables más graves del déficit del Estado Nacional, que es una cuestión muy discutible porque el déficit era muy importante, pero como dicen muchos compañeros de muchos sindicatos, también hay que calcular cuánto pierde el país si vos cerrás el ferrocarril, que eso lo vivimos dramáticamente en la década del 90. Pero en los 50 hay dos momentos. Un primer momento en donde sí hay un desarrollo industrial ferroviario, pero después hay un golpe muy fuerte contra el sistema ferroviario cuando en ninguna parte del mundo se desarticuló el sistema ferroviario. Se hicieron esfuerzos para reducir el déficit, pero el sistema ferroviario se lo siguió manteniendo. Y acá en la Argentina, durante la experiencia de Frondizi, de hecho él habló de la batalla del transporte, directamente se lo responsabilizó como uno de los principales causantes del déficit nacional, lo cual era claramente una exageración. Bien, Daniel, algo que personalmente me gustó mucho cómo lo describiste y que reconozco que desconocía completamente es el denominado nuevo orden justicialista en el suministro de vagones. Ajá. ¿Nos podrías sintetizar en qué consistió? Sí, básicamente ahí es interesante ver qué significa eso, ¿no? Tenía que ver con lo que yo les comentaba antes. Ante la nacionalización, ya ahí el sistema tenía problemas, era deficitario y sobre todo no venía contando con la cantidad de vagones necesarios, muchos eran obsoletos, muchos habían quedado parados para transportar las cosechas, para transportar el ganado, para transportar otro tipo de materias primas. Sobre todo después del 49, en el 49 y en el 50 ahí se pierden dos cosechas, hay una sequía enorme. Ya en el 51-52 la situación comienza a recuperarse y la Argentina necesita más que nunca exportar cosechas para recibir divisas desde el exterior. Y hay una demanda muy fuerte de los pueblos del interior para cargar las cosechas en el ferrocarril, pero constantemente se ven los reclamos en el sentido de que las estaciones se saturan y se cierran, es decir, van los cargadores y los pocos vagones que hay están abarrotados. Y ahí hay una puja de intereses muy interesante, todos quieren vagones y el gobierno saca este orden justicialista que es muy interesante porque reserva vagones para los grandes propietarios, pero también reserva una cantidad importante de vagones para las cooperativas.
Resta todavía definir bien qué se entiende ahí por cooperativas, porque uno puede pensar que una cooperativa es un conjunto de chacareros muy humildes, pero no necesariamente es así, porque bajo esa denominación también se escondían ciertos grupos importantes. Pero el orden justicialista es un intento claro del Estado por reordenar un sistema, a la vez que también te está mostrando problemas, ¿no? Porque te está diciendo, bueno, tenés que reordenar porque no te alcanza la cantidad de vagones que vos estás operando, tenés que fabricar más vagones. Pero es una respuesta rápida. Esa imagen del Estado lento, torpe, la tenemos que sacar de la cabeza, porque la verdad que la cantidad de resoluciones que se ven en la Secretaría de Transporte en esos años, la cantidad de veces que se reúnen las comisiones, hablan de un Estado muy dinámico, que le cuesta encontrar las soluciones, pero que claramente tiene vocación para llevarlas adelante. En este sentido, Daniel, teniendo en cuenta lo que nos venís contando, la política ferroviaria del segundo plan quinquenal toma estos principios, ¿en qué profundiza? ¿Cuáles son las características de la planificación del Estado en relación a esta segunda etapa? Bueno, hay algo muy interesante que han abordado los que estudiaron el segundo plan quinquenal. Yo hablaba recién de Teresita Gómez. El segundo plan, a diferencia del primero, es un plan mucho más preciso. De hecho, lo dijo Perón, dijo en el primer plan quinquenal chapuceábamos un tanto. De hecho, el Estado tenía un problema serio, más allá de los ferrocarriles, que era que no sabía bien qué era lo que tenía. Se publicaron una serie de afiches y se llevaron adelante censos para sacar la foto del país y sobre esa foto operar. El segundo plan quinquenal es mucho más preciso, retoma muchos ejes del primer plan quinquenal y plantea claramente la cantidad de vagones que hay que adquirir y que el ferrocarril necesita, y la cantidad de locomotoras. En el 49 se había hecho un censo realizado por las gerencias de los diversos sistemas, en donde se les exigía a cada ferrocarril que claramente dijera cuáles eran las necesidades que tenían. Hay que tomarlo con pinzas, porque los gerentes también estaban jugando su continuidad o su pellejo, por lo tanto algunas cifras son certeras y otras no tanto, pero en general se define lo que falta. Y el segundo plan quinquenal toma el guante y plantea incorporar toda la cantidad de vagones. No lo hace, no logra hacerlo. Vincula también el ferrocarril con el desarrollo industrial. Es interesante ver cómo la cuestión del transporte cruza diversos capítulos en el plan quinquenal. Lo que tiene que ver con la forestación, lo que tiene que ver con el desarrollo industrial, con el desarrollo de los servicios. Es decir, que respondiendo sintéticamente a tu pregunta, el plan quinquenal toma el guante, acusa recibo de las carencias, pero no va a lograr después responder en la medida de lo que se pensó. ¿Logra la política de profundización y de reorganización del sistema ferroviario encarada por el primer peronismo y planificada en parte en el segundo plan quinquenal resolver problemas estructurales del sistema de transporte en términos de frecuencia, de diagramación, de capacidad de cobertura? ¿Qué visión tenés de eso? Bueno, yo creo que no. Mira, cuando presenté la tesis de maestría en el jurado había un historiador muy conocido del ámbito ferroviario, que es Mario Justo López, que no puede ser considerado peronista claramente, y él me decía que para él el peronismo hizo lo que pudo, en términos de política ferroviaria. Yo le agregaría que quiso, pero no pudo necesariamente, porque, insisto, la crisis del 49 limita muchísimo. Los problemas de frecuencia se esbozaron nuevas reglamentaciones, pero vos podés decir, bueno, necesito más frecuencia, pero si no tenés las locomotoras para llevar adelante eso, no podés. Y vos en ese sistema no tenías la locomotora necesaria para abastecer, para llevar la carga, y encima tenías que derivar muchas locomotoras para el transporte de pasajeros. Y lo mismo con el sistema de vagones. Entonces, hubo mucha intención, pero al final, al llegar al 54, 55, los problemas principales seguían. Pese a toda la voluntad política que tuvo la nacionalización, no se lograron resolver esos sistemas. Vos fíjate que en un sistema ferroviario que tenía en ese momento 42.000 kilómetros de vías ferroviarias, ahí hay un mapa en mi tesis. El gobierno peronista llega a construir alrededor de 1.400 kilómetros, nada más. De esos 1.400, 700 son del ramal de Río Gallegos a Río Turbio, que es un ramal muy interesante y que expresa la vocación política porque se hace para generar nuevas fuentes de combustibles en un mundo en el cual estaba en guerra, pero después no se logra transformar el sistema radial. Se hacen buenos intentos en la industrialización, pero las carencias del desarrollo industrial, más el revanchismo del golpe del 55, también los abortan. Se compra mucho material para pasajeros. Se hizo una de las compras más grandes, se compraron 400 coches de pasajeros en Holanda de muy buena calidad, tanto que algunos pocos todavía siguen circulando. Yo diría que se trazaron líneas muy interesantes que en parte después fueron
continuadas por el gobierno de Frondizi, y es más, algunas matrices fueron retomadas por la gestión de Randazzo durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, en el sentido de la incorporación de vagones ante la urgencia. Así me mandaban un video de un tren de carga en el interior del país formado por vagones chinos nuevos, 0 kilómetros, que se compraron durante la gestión de Cristina. Hubiera sido mejor fabricarlos acá, pero los límites actuales del desarrollo industrial, aunque se lo intentó en la fábrica de Río Tercero, más las urgencias y los condicionamientos del exterior, porque los chinos son nuestros principales compradores de soja, y eso juega también, obturaron por ahí un desarrollo industrial. Bueno, al peronismo en general le pasó lo mismo. Claramente tuvo voluntad política, pero no logró resolver los problemas centrales. Eso no quiere decir que la nacionalización no haya sido una buena medida. Hay unos textos de Scalabrini Ortiz y de Ricardo Ortiz, que es otro investigador, que plantean que la nacionalización fue una muy buena medida con muy buenas intenciones, pero que pese a la voluntad política, por muchos condicionamientos, errores propios, y además un Estado que se está reconfigurando constantemente, que se busca modernizar. De hecho, los ámbitos de dirección de transporte cambiaron 6 veces en 5 años. Todos esos son obstáculos que en parte no permitieron llegar al resultado esperado. Bien, Daniel, bueno, nos anticipaste un poquito lo que quería consultarte para darle un cierre a este encuentro, que es justamente qué balance haces de la nacionalización, teniendo en cuenta que en la década del 40 y del 50 en realidad no existía siquiera el concepto de multimodalismo, ¿no?, en transporte, porque claro, recién surge a finales de los 70, a principios de los 80, ¿no? Para quien no conozca, bueno, concibe el sistema de transporte como un sistema integrado, con el objetivo de bajar costos, reducir tiempos. ¿En qué sentido, si nos podrías, digamos, hacer una breve síntesis, esta nacionalización entrañó una innovación en la política ferroviaria argentina? Bien. Yo creo que claramente fue un suceso innovador. De hecho, hasta el día de hoy se sigue hablando de la nacionalización. Bien, mal, hasta Domingo Felipe Cavallo escribió un libro con una serie de imprecisiones notables sobre sobre economía en general, y habla también de la nacionalización. Sobre todo porque simbólicamente es un momento en donde es cuando el Estado asume la máxima responsabilidad del transporte. Son los mismos años en que se crea Aerolíneas Argentinas, la flota naval que hoy extrañamos, etcétera, etcétera. En eso fue profundamente innovador. Si bien en todo el mundo se hacía, para la Argentina fue muy innovador. Se festejó en todo el país la nacionalización. Era reclamada desde hace años por los gremios ferroviarios, por muchos intelectuales y también por sectores del ámbito industrial. Es decir, en ese sentido, si bien estaba condicionada por cuestiones externas, no dejó de tener audacia. Cuando fue la recuperación de YPF por el gobierno de Cristina Fernández, el gobierno barajó muchas actividades, muchos capitalistas privados para llevar a hacer la nacionalización. Cuando estos dijeron que no, la nacionalización, la recuperación se hizo. Y eso no le quita audacia, digo, para tener un ejemplo cercano, ¿no? Y el gobierno peronista fue profundamente audaz en ese sentido. Y fue audaz en tomar el guante e intentar llevar adelante una matriz y en reconocer que el Estado no poseía el conocimiento de los elementos necesarios para llevar adelante la política. Y fue audaz al intentar hacer la locomotora justicialista, al intentar seducir capitales del exterior y sobre todo retomó un componente nacionalista muy fuerte que considera que los ferrocarriles son una parte esencial, las venas. Decía Perón, las palancas del transporte son las palancas del país. Una de esas palancas tiene que ver con el sistema de transporte. Esto lo venía diciendo Arturo Jauretche, lo venía diciendo Scalabrini Ortiz, el radicalismo revolucionario, y el gobierno peronista condensó todo eso en esa medida. En ese sentido es una medida muy fuerte, emblemática, diríamos, hoy en día. Bien, Daniel, bueno, esto último que decís me recuerda a algo que me ha contado un economista que ha investigado otra etapa del peronismo y en relación a la industria ferroviaria lo que me explicaba era que ahora no tengo presente si era en el gobierno de Frondizi o de Ilía, se había hecho un cálculo de cuáles eran los costos del sistema ferroviario versus el ahorro en transporte, ¿no? Y bueno, cómo también permitía que la sociedad funcionara. Bueno, sin recordar las cifras, el balance era positivo, pero aclaro que fue un cálculo que se hizo en un gobierno radical, ¿no?
Bueno, Daniel, ha sido un gusto para nosotros tenerte y bueno, te queremos despedir y agradecer la presencia. Pero antes de despedirte, Daniel, antes de despedirte, porque nosotros el programa que viene vamos a hablar sobre la lealtad en el peronismo. Y me gustaría, a modo de cierre, que esta sea un poco el epílogo de lo que venís planteando, preguntarte sobre lo que vos describías que había sido esa política innovadora de la nacionalización en términos de retóricos, si se quiere. ¿Quiénes fueron aquellos que no fueron leales, valga la redundancia, con esa política? Es muy interesante la pregunta. Vos sabés que en realidad, como yo le decía al principio, la nacionalización era consensuada por todo el arco político, pero obviamente fue cruzada por el conflicto que generó y lo revolucionario que significó la llegada del peronismo al poder. Y el radicalismo, que históricamente había auspiciado la nacionalización, cuando primero pidió con lógica que se debata en la Cámara de Diputados, nosotros pude revisar esos archivos, y el radicalismo se oponía no a la nacionalización, sino que se oponía a el valor por el cual la discusión era si se había pagado mucho o no por los ferrocarriles, cuando en realidad los últimos estudios, inclusive de historiadores no precisamente peronistas, coinciden en que no se pagó tanto. En ese sentido, si querés, no hubo lealtad, y después yo creo que la oposición general al gobierno peronista los arrastró, sobre todo a los radicales, y los llevó en contra de la nacionalización, diciendo constantemente que bueno, en realidad el Estado era un Estado elefantiásico, lento, que lo único que hacía era complicar el sistema. Los conservadores, que son conservadores pero que nunca fueron tontos, sí apoyaron la nacionalización con matices, pero nunca se opusieron frontalmente. Y vos fíjate que los empresarios tampoco se opusieron, sobre todo los mismos británicos, que uno podría decir, bueno, les arrancamos el ferrocarril, en realidad no tuvieron ningún problema, en definitiva son negociantes, en negociar con las nuevas autoridades y seguir vendiendo material ferroviario. Así que digo, después quienes no podrían haber sido leales, podríamos decir aquellos que se opusieron frontalmente porque sí a la nacionalización, y después habría que ver, dentro del funcionariado no hubo casos de gente que no fuera leal. Sí hubo casos de gente que, bueno, por no haber jurado la Constitución del 49, quedó fuera del sistema y fueron exonerados, pero es muy interesante ahí lo que plantea el gobierno peronista. Yo te aclaro que vengo de una familia antiperonista y tenía un pariente ferroviario que en mi familia me decían, bueno, le arruinaron la carrera post-nacionalización porque no quiso jurar la Constitución del 49. Y en el texto en el cual se comenta por qué se exonera al personal, lo que se plantea es muy claro. Del gobierno se dice, en el sector privado hay mucho trabajo. El gobierno quiere tener en su funcionariado que estén acordes con la política que llevan adelante. Si hay gente que no está de acuerdo, puede seguir su actividad en la vida privada. Entonces digo, habría que ver si al interior de ese funcionariado algunos patearon en contra del sistema nacionalizado, pero en general no hubo, ya te digo, como había un consenso general, no hubo gente que pateara en contra de la nacionalización. Ex post sí, en los 60 y a fines de los 50 la nacionalización fue usada, como hoy en día, como el ejemplo de lo que no había que hacer cuando el Estado avanzaba, ¿no? Es lo que cuando hoy en día se dice hay que privatizar aerolíneas, se habla de un supuesto modelo estatal que habría fracasado y que habría empezado con el peronismo, y cuando uno va al archivo y dejan los comentarios livianos de Facebook o de Instagram y va al archivo y revisa los números, ese sistema no fue tan desastroso como se venía diciendo. Yo creí que me ibas a decir que era la década de los 90, la década de oro en deslealtades, pero bueno, también entiendo que ese proceso tiene un montón de complejidades, y la verdad que es muy interesante poder tener esa capacidad de análisis que nos aportás vos, que la verdad que has demostrado ser un especialista en esta cuestión. Así que por mi parte, Daniel, te saludo, te mando un abrazo grande y profundamente agradecido de haber compartido este tiempo con vos. No, por favor, abrazo enorme a ustedes. Uno investiga y hace historia para el pueblo. Eso alguna vez lo charlábamos con Pablo, ¿no? Y uno pudo estudiar e investigar porque los sectores populares pagan los impuestos para que nosotros podamos financiar nuestros estudios. Así que bueno, es un placer compartir lo que uno pudo investigar con ustedes. Bueno, Daniel, nuevamente muchísimas gracias y te dejo un gran abrazo. Un abrazo, Pablo, querido. Vamos con la respuesta al interrogante que dejamos a mitad del programa, y el valor en pesos por el que el Estado argentino compró los ferrocarriles en manos de compañías inglesas en 1948 fue de 2.029 millones.
podemos dar algún detalle sobre la negociación. Algo al respecto ha mencionado Perón en una entrevista bastante conocida que está en YouTube, está en las redes. La negociación comenzó en diciembre de 1946. Los ingleses, representados principalmente por John Eddy, pedían 10.000 millones de pesos y, digamos, tuvieron una respuesta negativa, un poco ofendidos, cuando Miguel Miranda, el funcionario del gobierno peronista encargado de llevar adelante las negociaciones, les ofreció solamente 1.000 millones de pesos. A posteriori de eso, los ingleses le ofrecen a Miranda una compra por 6.000 millones de pesos, ofreciéndole, digamos, una coima. Le depositarían 100 millones de dólares a Miranda y a Perón en el banco que ellos decidieran. Bueno, el valor final terminó siendo el de 2.029 millones de pesos.